Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Mis estudios profesionales eran los de la jurisprudencia, de la que sin embargo solo me preocupé como disciplina secundaria junto a la filosofía y la historia. En 1842-1843, siendo redactor de la Gaceta Renana, me vi por primera vez en el trance difícil de tener que opinar sobre los llamados intereses materiales. Los debates de la Dieta Renana sobre la tala furtiva y la parcelación de la propiedad de la tierra, la polémica oficial mantenida entre el señor von Schapper, por entonces gobernador de la provincia renana, y la Gaceta Renana acerca de la situación de los campesinos de Mosela, y finalmente los debates sobre el librecambio y el proteccionismo, fue lo que me movió a ocuparme por primera vez de cuestiones económicas. Por otra parte, en aquellos tiempos en el que el buen deseo de ir adelante superaba en mucho el conocimiento de la materia, Gaceta Renana dejaba traslucir un eco del socialismo y del comunismo francés tañido de un tenue matiz filosófico. Yo me declaré en contra de ese trabajo de aficionados, pero confesando al mismo tiempo sinceramente que en una controversia con la Gaceta General de Habsburgo, que mis estudios hasta ese entonces no me permitían aventurar ningún juicio acerca del contenido propiamente dicho de las tendencias francesas. Con tanto mayor deseo aproveché la ilusión de los generales de la Gaceta Renana, quienes creían que suavizando la posición del periódico iban a conseguir que se revocase la sentencia de muerte ya decretada contra él, para retirarme de la escena pública a mi cuarto de estudio. Mi primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me azotaban fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho, trabajo cuya introducción apareció en 1844 en los Anales franco-alemanes, que se publicaron en París. Mi investigación me llevó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario, radican en las condiciones materiales de vida cuyo resumen Hegel, siendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En Bruselas, a donde me trasladé a consecuencia de una orden de destierro dictada por el señor Guizot, proseguí mis estudios de economía política, comenzados en París. El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así. En la producción social de vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas fuerzas se convierten en trabas suyas y se abre así una época de revolución social. Al cambiar las bases económicas se transforman más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian estas transformaciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas, y en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de transformación por su conciencia, sino que por el contrario, hay que explicarse esa conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua.
Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque mirando mejor, se encontrará siempre que estos objetivos solo surgen cuando ya se dan o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso de la formación económica la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Federico Engels, con el que yo mantenía un constante intercambio escrito de ideas desde la publicación de su genial bosquejo sobre la crítica de las razones de las categorías económicas, había llegado por distinto camino, véase en su libro La situación de la clase obrera, al mismo resultado que yo, y cuando en la primavera de 1845 se estableció también en Bruselas, acordamos elaborar en común la contraposición de nuestro punto de vista con el punto de vista ideológico de la filosofía alemana. En realidad, liquidar cuentas con nuestra conciencia filosófica anterior. El propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la filosofía post-hegeliana. El manuscrito, 2 gruesos volúmenes en octavo, ya hacía mucho tiempo que habían llegado a un sitio de publicación en Westfalia, cuando nos enteramos de que de nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación. En vista de eso, entregamos el manuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen grado, pues nuestro objetivo principal, esclarecer nuestras propias ideas, ya había sido logrado. Entre los trabajos dispersos, en que por aquel entonces expusimos al público nuestras ideas bajo unos y otros aspectos, solo citaré el manifiesto del Partido Comunista escrito conjuntamente por Engels y por mí, y un discurso sobre el libre cambio publicado por mí. Los puntos decisivos de nuestra concepción fueron expuestos por primera vez científicamente, aunque solo en forma polémica en la obra de Miseria de la Filosofía, etc., publicada por mí en 1847 y dirigida contra Proudhon. La publicación de un estudio escrito en alemán sobre el trabajo asalariado en el que recogía las conferencias que había dado acerca de este tema en la Asociación Obrera Alemana de Bruselas, interrumpida por la Revolución de Febrero que trajo como consecuencia mi alejamiento forzoso a Bélgica. La publicación de la nueva Gaceta Renana, en 1848-1849, y los acontecimientos posteriores irrumpieron mis estudios económicos que no pude reanudar hasta 1850 en Londres. El enorme material sobre la historia de la economía política acumulado en el British Museum, la posición tan favorable que brinda Londres para la observación de la sociedad burguesa y finalmente la nueva etapa de desarrollo en que parecía entrar en esta el descubrimiento del oro en California y en Australia, me impulsaron a volver a empezar desde el principio, abriéndome paso de un modo crítico a través de los nuevos materiales. Estos estudios a veces me llevaban por sí mismos a campos aparentemente alejados y en los que tenía que detenerme durante más o menos tiempo, pero sobre todo reducía el tiempo que disponía era la necesidad imperiosa de trabajar para vivir. Mi colaboración desde hace 8 años en el periódico angloamericano, el New York Daily Tribune, me obliga a desperdigar extraordinariamente mis estudios, ya que solo en casos excepcionales me dedico a escribir para la prensa correspondenciales propiamente dichas. Sin embargo, los artículos sobre los acontecimientos económicos más sobresalientes de Inglaterra y del continente formaban una parte tan importante en mi colaboración que me obligaba a familiarizarme con una serie de detalles de carácter práctico situados en esfera de una verdadera ciencia económica. Este esbozo sobre la trayectoria de mis estudios en el campo de la economía política tiende simplemente a demostrar que mis ideas, cualquiera que sea el juicio que merezcan, y por mucho que choquen con los prejuicios interesados de las clases dominantes, son el fruto de largos años de concienzuda investigación, pero en la puerta de la ciencia como en la del infierno debería estamparse esta consigna: déjese aquí cuanto sea recelo, mátese aquí cuanto sea vileza. Dante Alighieri, La Divina Comedia. El anterior texto es
El prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, escrito por Marx en 1859. En este momento estoy personificando a Marx, a Carlos Marx.